En este video tutorial vamos a ver cómo calcular los otros tipos de media o promedios. Para ser más exactos, la media ponderada, la media geométrica y la media armónica. Vamos a ver entonces un caso de cada uno para ver cómo es y en qué casos se utiliza cada una de ellas. Empecemos con la media ponderada. La media ponderada es utilizada cuando tenemos una variable cuyo valor es relativo y necesita de otro valor para darle ese valor absoluto, esa absolutez a la variable. Entonces, cuando digamos el valor de la variable no define completamente a la variable, sino que necesitamos multiplicarlo por otro valor para que la defina completamente, necesitamos hacer entonces una media ponderada. Es decir, nosotros vamos a multiplicar cada valor de la variable por un peso. Ese peso es el que le va a dar, digamos, el valor absoluto a esa variable. Vamos a ver entonces un ejemplo de ello. Dice: un fabricante de electrodomésticos desea saber su margen de utilidad promedio después de una campaña publicitaria. A continuación se muestran los márgenes de utilidad y las ventas obtenidas. Bueno, entonces acá vamos a ver que tenemos los productos que se sometieron a un proceso de publicidad, ¿verdad? Luego tenemos entonces los márgenes de utilidad de cada uno de los productos y las ventas. El margen de utilidad prácticamente define como que ese porcentaje que yo voy a ganar por cada producto que yo venda, es decir, por cada abrelatas eléctrico, por cada batidora, por cada cuchillo eléctrico, yo tengo este margen de utilidad. Es decir, a eso le quito, digamos, el costo de fabricación, algunos otros costos, y entonces eso me da a mí una utilidad, es decir, la ganancia que yo voy a obtener. Sin embargo, esa utilidad yo la puedo sacrificar un poco si mi volumen de ventas es alto. Entonces yo puedo digamos, arriesgar un poquito la utilidad con digamos el fin de bajarle el precio al producto, si voy a obtener al cambio un margen de ventas muy grande. Entonces al final de cuentas mi ganancia va a ser más grande. En pocas palabras, le gano menos a cada unidad pero vendo más. Entonces a la larga pues puede ser que gane más, ¿no? Entonces en este caso este fabricante lo que desea es conocer su margen de utilidad promedio pero tomando en cuenta las ventas, porque solo el margen de utilidad realmente no me dice mucho. Solo me dice en promedio cuánto gané o cuánto de porcentaje gané por cada producto vendido. Pero si le multiplico las ventas, yo entonces puedo saber el margen de utilidad promedio, ¿verdad?, que yo voy a lograr con estas ventas. Eso va a aumentar un poquito mi margen de utilidad y también le va a dar más significado a mi variable, ¿verdad? Bueno, pues entonces en este caso podemos ver que el valor del margen de utilidad por sí solo no es suficiente. Debemos multiplicarlo por un peso para que eso le dé, digamos, el valor absoluto a la variable. Entonces vamos a ver la fórmula para calcular entonces el promedio ponderado o la media ponderada. Es el peso, cada uno de los pesos por su dato, es decir, por el valor del dato. En este caso, por ejemplo, cada margen de utilidad por cada volumen de ventas, dividido el peso en la sumatoria de todos los pesos. Es decir, en este caso los pesos serían las ventas y los X sub I, es decir, los datos, serían los márgenes de utilidad. Estos serían los datos, estos serían los pesos. Vamos entonces a sacar el producto entre los pesos y los datos. Esto lo vamos a colocar acá. Vamos a hacerlo lógicamente con la función promedio, con la función producto, ¿verdad? No promedio, sino producto. Entonces vamos a escoger producto y vamos a multiplicar cada dato por su volumen de ventas, es decir, por su peso. Y entonces ahí nos da ya el primer
el primer valor. Entonces vamos a copiar la fórmula en todas las demás casillas de abajo, y ahí obtenemos entonces todos nuestros resultados. Estos que están acá son todos los productos entre los pesos y los datos. Ahora los tenemos que sumar porque la fórmula nos pide la suma de todos estos productos. Entonces eso lo podemos hacer en fórmulas y con una autosuma. También nos pide la suma de los pesos, así que vamos a sumar los pesos. También vamos a hacer entonces ahí una autosuma. Y entonces acá pues prácticamente ya nos queda más fácil, ¿no? Porque prácticamente acá solo es de hacer una división. Solo voy a hacer acá la tabla para ver así mejor. Bueno, acá es la media ponderada del margen de utilidades. Entonces en este caso sería este, que es la suma de los productos dividido la suma de los pesos. Esa fórmula la vamos a hacer entonces escribiéndola directamente aquí, dividido este dato, y entonces nos da un 8.52%. Lo que nos dice esto es que el promedio de utilidades que nosotros obtuvimos con estas ventas y con estos márgenes de utilidad es del 8.52%. ¿Sí? Si nosotros, en este caso tal vez no tendría mucho sentido calcular, digamos, los volúmenes de venta promedio utilizando como peso el margen de utilidad, ya que el volumen de venta por sí mismo ya es un valor que tiene su significado, ¿verdad? Ya es absoluto. Pero supongamos que nosotros queremos conocer la media ponderada de las ventas en este caso. ¿Cuál sería entonces la diferencia? Sería entonces que aquí los pesos ya no serían las ventas, sino los márgenes de utilidad, y las ventas pasarían a ser cada dato. Entonces vamos a colocar acá digamos la suma, que la vamos a utilizar en ese caso. Vamos a aplicar entonces una autosuma, y entonces colocamos acá la división entre, sería los productos, que por ser productos da lo mismo si se multiplica 2.1 por 50.000 que 50.000 por 2.1, así que los productos serían los mismos, y eso dividido dentro de los pesos, que ahora ya no son las ventas, ahora los pesos serían los márgenes de utilidad, entonces serían estos de acá, y eso me daría 273.263.07 quetzales. Entonces estaríamos diciendo de que el promedio ponderado de ventas es de esta cantidad de quetzales. Como les digo, tal vez no tiene esto mucho sentido, pero digamos solo lo hice con el fin de poder, digamos, hacer una variante, ¿no?, en este problema, y calcular dos veces pues la media ponderada, ¿verdad? Quizá para, digamos, también dejar claro cómo se puede, digamos, identificar cuál es el valor de la variable y los pesos, ¿verdad? Entonces, la variable va a ser de la que estemos hablando. Nosotros en este caso, en el problema, estamos hablando de margen de utilidad, promedio. Entonces, si queremos promediar esto, estos van a ser mis datos y estos van a ser los pesos. Pero si aquí nos hubieran dicho digamos la media ponderada de las ventas, entonces estos serían mis datos y estos serían mis pesos. Entonces esto sería para la media ponderada. Vamos a ver un ejemplo entonces ahora de media geométrica. Si nosotros queremos entonces calcular la media geométrica, pues esto va a ser utilizado para cuando nosotros queremos promediar porcentajes. Para ello vamos a utilizar entonces este problema. Ahora, a continuación se muestra el número de suscriptores a cierto periódico local y se desea conocer el incremento porcentual promedio. Entonces nos están diciendo el incremento porcentual promedio.
Si nos están hablando de un porcentaje, el promedio no puede ser una media aritmética, debe ser un promedio geométrico. Bueno, para encontrar el incremento porcentual, primero tenemos que encontrar los incrementos. Entonces, el primer año no vamos a tener incremento hasta el segundo año, donde vamos a poder restar el número de suscriptores del 2016 menos el del año anterior, que es del 2015, ¿verdad? Y así sucesivamente con los demás años. Entonces, esa es la resta que vamos a hacer para encontrar los incrementos, ¿verdad? Entonces vamos a poner acá esto menos esto, y ahí sería entonces el incremento. Podemos ver ahí fácilmente que en el 2015 habían 320,000 suscriptores y en el 2016 pues acabaron con 342,000. Eso quiere decir que hubo un incremento de 22,000 suscriptores, perdón. Entonces esto sería el incremento. Vamos a copiar entonces la fórmula en las demás casillas para encontrar los demás incrementos. Aquí podemos ver rápidamente que el año donde más incremento hubo fue en el 2018, donde hubieron 41,000 digamos suscriptores más con respecto al año anterior. Pero vamos a ver entonces el incremento porcentual. Esto quiere decir, digamos, qué porcentaje representa esto en relación a los suscriptores del año anterior. Entonces debemos de dividir 22,000 entre 320,000 y eso por 100, ¿verdad? Entonces vamos a poner igual, vamos a dividir esto, que es el incremento, dividido el número de suscriptores del año anterior, y eso lo vamos a multiplicar por 100 porque es un porcentaje. Entonces nos va a quedar que es el 6.87 o 6.88%. Esto quiere decir que este año hubo un incremento de 6.875% con respecto al año anterior. Significa que si a 320,000 le extraemos el 6.875%, me va a quedar 22,000, ¿verdad? Vamos a hacer entonces el cálculo así rapidísimo. Sería entonces 320,000 y esto por 0.06875 y esto me va a quedar entonces 22,000, que es el incremento. De tal manera que entonces esto es el incremento porcentual. Vamos a ver entonces, vamos a copiar esto para los demás años. Y entonces vemos rápidamente que, por ejemplo, el año donde hubo más incremento de suscriptores, lógicamente hubo un incremento porcentual más alto, del 11.389%. Lo que queremos nosotros es saber el incremento porcentual promedio. Entonces vamos a utilizar la media geométrica. Para ello tenemos entonces dos fórmulas. Tenemos esta fórmula que está acá, que nos dice que es la raíz enésima. N es el número de datos y x1, x2 hasta xn serían todos nuestros datos. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5 datos, ¿sí? Entonces n sería 5, sería la raíz quinta de la multiplicación de todos los datos, es decir, de 6.87 por 5.26 por 11.389 y así todos estos datos. Vamos a ver entonces acá que, bueno, la dificultad que tenemos nosotros al utilizar esta fórmula es que en Excel no podemos sacar una raíz enésima, pero sí podemos elevar a cualquier potencia. Entonces vamos a utilizar esta otra fórmula que quiere decir exactamente lo mismo. Decir la raíz enésima de una cantidad es lo mismo que decir esa misma cantidad elevada a la 1 dividido n. En este caso, por ejemplo, podemos demostrar la situación haciendo el siguiente cálculo. Por ejemplo, si le sacamos la raíz cuadrada a 4, eso nos va a quedar 2.
Pero también podríamos, en vez de sacarle la raíz cuadrada a 4, podríamos decir 4 elevado a la 1 medio. Y entonces eso también me va a quedar 2. Esto demuestra esto que estoy diciendo yo acá con la fórmula. Entonces nosotros no vamos a utilizar esta fórmula, sino esta de abajo. Para ello vamos entonces a multiplicar primero todos los datos. Entonces acá vamos a colocar los productos, ya no la suma sino los productos. Y vamos a utilizar lógicamente la función producto, ¿verdad? Entonces vamos a marcar todos nuestros datos y ahí me va a quedar el producto de todos ellos. Y para sacar entonces la media ponderada, vamos a poner acá entonces media ponderada, lo vamos a poner acá, sería entonces esto elevado a la 1 partido 5, ¿verdad? A la 1/5. Entonces vamos a hacer esto a través de la fórmula potencia, ¿sí? Si no la encontramos acá, podemos buscar aquí potencia, escribiendo aquí, y entonces va a ser la primera opción que nos va a salir. Y la potencia, pues lo que nos va a dar es, digamos, tenemos que meter el valor al que queremos elevar, es decir, el producto ¿no? Que en este caso sería esta casilla. Y luego tenemos que escribir la potencia a la cual nosotros queremos elevar esta casilla. En este caso yo voy a poner 1 dividido 5. ¿Por qué 1 dividido 5? Pues dijimos que hay 1, 2, 3, 4, 5 datos. Entonces 1/5 sería la potencia, ¿no? O sea, 1 dividido n. Damos igual y entonces ahí nos queda el promedio. El promedio de los porcentajes. Ahí entonces tenemos nosotros, digamos, la media ponderada, ¿sí? Vamos a ver entonces un ejemplo muy rápido para demostrar cómo la media ponderada realmente es más exacta que la media aritmética. Supongamos que nosotros tenemos una cosa así bien fácil, 100 quetzales, y que cada año estos 100 quetzales ganan un 5% de interés. Entonces quiere decir de que el año siguiente esta cantidad se va a multiplicar. Vamos a poner producto, vamos a tener que multiplicar esta cantidad por 1.5 o 1.05, es decir, quiere decir que va a ganar el 5%. El primer año metemos los 100 quetzales y si gana el 5% cada año, el segundo año vamos a tener 105 quetzales. El siguiente año vamos a tener que sacar el 5% de 105 y así sucesivamente. Vamos a hacerlo para un número impar de años, vamos a hacerlo para unos 5 años. Entonces tendríamos esta cantidad. Para el segundo año tendríamos 105, para el tercer año tendríamos 110.25, 115.725. Bueno, acá tenemos prácticamente un porcentaje, el que estamos multiplicando, el que estamos, digamos, nosotros calculando, ¿verdad? Es prácticamente un interés compuesto. Si nosotros quisiéramos el promedio de estas cantidades, lógicamente tendría que ser el promedio el valor de en medio, porque ha ganado lo mismo de aquí para acá que de aquí para acá, ya que ha ido creciendo en forma, digamos, constante, ¿verdad? Si nosotros lo hacemos con un promedio, vamos a sacar acá la media aritmética. Si nosotros sacamos la media aritmética de esto, o sea el promedio, vamos a hacerlo rapidito y queremos esto, nos va a dar 110.51. Miren, muy cercano.
a 110.25. Pero si lo sacamos con una media geométrica, vamos a ver qué es lo que sucede. En primer lugar, tendríamos que multiplicar todo esto, ¿no? Y vamos a dejar el producto por aquí abajo, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el producto de todos estos y vamos a dejar el producto ahí. Y ahora acá arribita vamos a calcular la media ponderada, o mejor dicho, media geométrica. Bueno, pues entonces acá lo que tendríamos que hacer sería elevar esto a la 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Entonces vamos a hacerlo con potencia, tal y como lo hicimos anteriormente, o mejor dicho con, sí, potencia. Ajá, ahí el número que vamos a elevar es este y lo vamos a elevar a la 1/5. Y esto pues nos va a quedar 110.25. Ven cómo la media aritmética me quedó muy parecido a este que sería el promedio. Me quedó 0.25 más, pero la media geométrica me quedó exactamente igual, ¿verdad? Entonces ahí demostramos cómo esta media geométrica realmente es más efectiva para calcular un promedio de porcentajes y de razones, y más todavía que la media aritmética. Bueno, pues hasta aquí entonces podemos terminar con esto y vamos con un último caso para la media armónica. La media armónica se utiliza entonces para calcular promedio de velocidades o de cosas que se hacen por unidad de tiempo, ¿verdad? O de cosas que se hacen a razón de otra, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros decíamos número de piezas por día, o por ejemplo número de empleados por cada producto, etcétera. Entonces, cuando digamos una cosa depende de otra o son velocidades, entonces lo mejor es calcularlo con una media armónica. La fórmula de la media armónica es esta, no es tan difícil, solo es de sacarle el recíproco a cada número, a cada dato, y luego la suma de todos los recíprocos hay que, dividimos el número de datos dentro de la suma de todos los recíprocos. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer eso con el siguiente problema. Dice: para mejorar la imagen de cierta empresa se desea reestructurar el mecanismo de atención a los consumidores. Se desea establecer el tiempo promedio que tardan los agentes de servicios en realizar un cierto tipo de gestiones. Para ello se tomaron 5 tiempos a cada agente y se estableció un tiempo promedio por gestión para cada una de ellas. Entonces, digamos, se tienen todos estos agentes, son empleadas de esa empresa, se les tomó 5 tiempos a cada uno, luego se promedió esos 5 tiempos y eso es lo que se tomó como su tiempo por gestión, digamos tiempo de gestión en minutos, ¿verdad? Que se tardaba cada una. Lógicamente para un cierto tipo de gestión, porque hay gestiones que duran más que otras o que son más dificultosas que otras. Entonces se tomaron, digamos, estos serían promedios para, digamos, evitar sesgos, ¿verdad? Y poder tomar mejor una muestra. Bueno, entonces queremos saber cuál es el tiempo promedio. Entonces, como acá nosotros estamos hablando de gestiones por minuto, prácticamente es una velocidad, ¿no? Es una actividad que se hace por unidad de tiempo. Entonces, en ese caso, en vez de hacer una media aritmética, es mejor, es más exacto y más confiable hacerlo con una media armónica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues primero vamos a calcular los recíprocos de todos estos datos. ¿Y cómo es el recíproco? Pues es dividir 1 dentro del dato.
1 dentro de 4, 1 dentro de 6.4, 1 dentro de 4.8, 1 dentro de 3.5 y así sucesivamente. Esos serían todos los recíprocos, estos que están acá, 1 partido cada dato, y luego sumar todos esos recíprocos. De último vamos a dividir el número de datos dentro de la suma de estos recíprocos, que la vamos a poner acá. Entonces vamos a poner acá, vamos a dividir 1 entre pues este dato, ¿verdad? Y ahí me queda el recíproco. Entonces ahora voy a copiar esta fórmula acá y la vamos a pegar. Bueno, ahí me quedan datos con muchos decimales. Voy a aprovechar a tomar todos los decimales, pues aprovechando que estoy haciendo una base de datos. Si se hace a mano es bueno tomar por lo menos unos 3 decimales, ¿verdad? O 4 decimales, para que quede lo más exacto posible. Aquí entonces tenemos todos los recíprocos. Luego dice que hay que sumar los recíprocos, es decir, vamos a hacer una autosuma acá. Entonces nos queda aquí. Y acá, en vez de hacer una autosuma, lo que vamos a hacer es contar, ¿verdad? Para no ponernos 1, 2, 3, imaginémonos que son muchos datos. Entonces vamos a utilizar la función contar. Y lo que nos va a dar es el número de datos que tenemos. Vamos a poner aquí contar. El número de datos que nos da en un intervalo, ¿verdad? Pues yo creo que lo que pasa es de que aquí estamos. Vamos a poner que cuente entonces desde aquí para acá, ¿verdad? Y entonces ponemos aquí contar. Bueno, nos dice que son 15, ¿verdad? Vamos a ponerlo acá centrado para que pues quede mejor. Y ya estamos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues dividir esto dentro de esto, ¿verdad? Para completar la fórmula. Entonces pues vamos a poner por acá. Vamos a poner entonces media armónica. Y acá vamos a colocar el resultado, que va a ser la división, como les digo, de este 15 dentro de este valor. Entonces sería rápidamente esto dentro de esto de acá. Y entonces me queda 4.51, digamos. Bueno, podemos decir entonces que el promedio que se tarda este conjunto de agentes en hacer una gestión es de 4.51 minutos, ¿verdad? Esto, como les digo, es más exacto que hacer una media pues aritmética. Y hasta acá este tutorial, espero que haya quedado claro. Y pues si no, pues espero que tengan dudas en la sesión virtual para poder aclararlas. Un saludo a todos y espero que pues les haya servido de algo. Muchas gracias.